Bueno, entonces vamos a ir buscando Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera, ¿estamos listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer otra vez hoy? Lección divina. Conocen ya muy claramente los pasos de la lección divina, entonces vamos a estar pendientes de la lectura, ¿no? Para que estemos pendientes de qué. ¿De qué vamos a estar pendientes en la lectura? De los personajes y de las frases. ¿Sí? Vamos a estar pendientes de eso. Dice, después de esto, se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades. Y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Replicó Jesús, haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó, eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaban, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Entonces, vamos a recordar así por encimita, como siempre, los 5 pasos de la lección divina. Paso número 1. Oración al Espíritu Santo. Pedir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ilumine, el que nos enseñe, el que nos traiga a nuestro corazón lo que el Señor nos quiere transmitir. Paso número 2. Lectura, ya la acabamos de hacer. Ahí vamos a mirar enseguida los personajes y las frases que nos llamaron la atención. Paso número 3. La meditación. ¿Qué me dice a mí? A mí el texto. ¿O qué nos dice a nosotros? El texto. Después de que Dios nos habla por medio de la meditación, entonces viene la oración. A Dios le respondemos. De acuerdo a lo que se nos dijo en el texto, nosotros le vamos a responder al Señor. Y el último paso, contemplación. Saborear el texto y hacer compromisos. Mirar a ver a qué me compromete esto que el Señor nos está diciendo. Bien, entonces acabamos de hacer la lectura. A ver, vamos, personajes. ¿Qué personajes? Jesús, Andrés, Felipe, los discípulos, un muchacho, la gente, sí, la gente que había ahí. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Menciona 5,000, ¿sí? 5,000. Menciona también por ahí más adelante enfermos. Bueno, ahora vamos con lo que más me gusta, las frases. A ver, las frases que son las que nos van a dar ahorita la composición de lo que vamos a hacer. Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Recojan los sobrantes para que no se desperdicie nada. Mucha gente lo seguía porque había visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Mucha gente lo seguía porque veía las señales, los milagros. Mucha gente lo seguía por eso, por lo que hacía en los enfermos. Los mandó a recostar a todos sobre el pasto. Los mandó a recostar. Hacer la oración con el pan y poder repartir. Los mandó a recostar, sí. De veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Hacen un reconocimiento ahí. ¿Alguna otra?
¿Dónde compraremos panes para dar de comer? ¿Dónde compraremos panes para...? O sea, que estaban en un lugar Ya estaba cerca lejos, ¿no? la Pascua. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, estaba cerca. Bien, entonces vamos a empezar a analizar, a meditar ese texto, vamos a empezar a mirar a ver el Señor qué nos dice. Dice, después de esto, ¿después de qué? De pasar al otro. Ahí nos obliga el texto a mirar un poquito más atrás, ¿no? Jesús había subido a Jerusalén a una fiesta. Después de que había subido a esa fiesta, estando cerca, otra fiesta, como lo va a decir ahorita, dice, se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, ¿cierto? Entonces, lo que a mí siempre me ha gustado pensar aquí, yo siempre que veo esta frase, pienso en un Jesús que iba de un lugar a otro y que ahora va de un lugar a otro, que hoy está viniendo a visitarnos a nosotros, está en medio de nosotros. Yo siempre pienso eso. Siempre que Jesús está en un lugar, yo digo, hace 2000 años estaba en ese lugar, hoy está aquí con nosotros, en medio de nosotros. Para que empecemos a que esto tenga que ver con nosotros. Y sigue. Mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. ¿Por qué lo seguía la gente? Bien. Ojo, tengamos en cuenta primero lo siguiente. San Juan no habla de milagros. San Juan habla de signos. No se les olvide que ustedes en San Juan no van a encontrar el milagro, sino un signo. Él va a hablar de signos. Porque ¿qué es un signo o qué es una señal? Algo que apunta hacia algo. Cuando usted se encuentra una señal, ¿qué le está diciendo? Le está indicando algo. Entonces San Juan quiere que esos milagros, que en última son milagros, son signos que le apuntan a Jesús. O sea, Él no quiere que nos quedemos mirando el milagro, Él quiere que miremos a Jesús, que es el que hace el milagro. Entonces, San Juan es diferente en ese sentido. San Juan dice, no, miren, sí, el milagro, pero miren a Jesús, que fue el que hizo. Y por eso Él lo pone como una señal que nos indica que en Jesús hay alguien importante, que debemos de mirar a Jesús. Entonces tengan en cuenta eso. San Juan no habla de milagros, San Juan habla de señales que le apuntan a alguien, y ese alguien se llama Jesús. Pero es bien interesante, porque la gente seguía a Jesús era por los milagros que realizaban las personas. ¿Estaremos muy lejos hoy de eso? O nosotros, aquí hay varias preguntas, ¿estaremos muy lejos nosotros de ser como esta gente? Seguir a Jesús solamente porque hace milagros. Porque yo conozco muchas comunidades, si no hay milagros, no van. En ese sentido, ellos están centrados ¿en qué? En el milagro y no en la persona de Jesús. Pero yo pregunto, a ver, ¿nosotros por qué seguimos a Jesús? Aquí la pregunta que se nos viene es, cada uno de nosotros, a ver, ¿por qué sigue a Jesús? A ver que nosotros, a mí me gusta que se lo trajemos entre todos. ¿Por qué seguimos nosotros a Jesús? A ver. Puede ser que algunos lo sigan porque hace milagros. Puede ser que algunos lo sigan ya porque viendo los milagros ya ven es a Jesús y quieren es a la persona de Jesús. Entonces están enamorados de Jesús y lo siguen para un lado y para el otro. Puede ser que otros lo sigan porque ya saben que Él es el camino, la verdad y la vida, y tengan claro de que necesitan estar por ese camino, por esa verdad, para llegar a la vida. Estaría siguiendo a Jesús por interés. Fíjese, exactamente es eso. Hay muchas personas que siguen a Jesús por puro interés. Y eso no es malo, porque esa gente que sigue a Jesús por interés, el Señor va a llamar discípulos. Entonces, como que tenemos también nosotros un proceso que seguir, y es, yo voy en busca de Jesús. ¿Cuánta gente se ha enganchado de seguir a Jesús porque lo invitaron a un evento de sanación? Y fue y de pronto recibió la sanación o algo, y entonces de ahí empezó un caminar en Jesús. Entonces somos nosotros los que tenemos que saber que uno puede, inclusive hubieron personas que iban detrás de Jesús a lo mejor persiguiendo a ver qué era lo que hacía, y terminaron convenciéndose de lo que Jesús decía y hacía. Entonces, esto no es que sea malo, pero sí nos pone a reflexionar. En este momento de mi vida yo sigo a Jesús, ¿por qué? Sigue. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. A mí me parece importante esto porque Jesús otras veces ha subido ¿a dónde? Al cerro, pero solo, ¿cierto?
Esta vez sube con sus discípulos. Y casi siempre que se sube a un cerro, ya lo hablamos en otra lección divina, es como la creencia de ellos estar más cerca de Dios. Que en este caso para nosotros ya no es subir a una montaña, sino oración. ¿Sí? La oración que nos acerca a Dios. Pero ahí sí podemos ver una imagen bonita de Jesús que está con sus discípulos, que en esos momentos también se lleva a sus discípulos a un momento aparte, solos. Es una relación maestro-discípulo bonita. Qué bueno que nosotros ya seamos de aquellos que Jesús invita a un lugar lejos para estar solo con nosotros, a un lugar alejado de la bulla, a un lugar alejado del ruido de tanta multitud, sino a un lugar solo. Eso va a depender de qué tanto espacio saca usted en soledad para hacer oración y todo eso. ¿Sí? Alejado de todo eso. Dice, está próxima la fiesta de los judíos, la Pascua. La Pascua es la fiesta de las fiestas de Israel, la fiesta más importante del pueblo de Israel. No nos vamos a centrar hoy en ella. Nace en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo va saliendo esa noche que sale. En esa Pascua Jesús va a hacer una nueva alianza el día que la celebra con sus discípulos, en fin, todo eso, pero no nos vamos a centrar en eso. Estaba cerca esa fiesta. Ojo, al levantar los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe. Entonces Jesús mira, se va solo con sus discípulos y cuando mira viene un montón de gente. A mí me parece bonito. ¿Saben que a mí me parece bonito eso? Porque eso quiere decir que hay un montón de gente que va buscando a Jesús donde quiera que esté. Jesús quiere pasar o estar un rato solo con sus discípulos, y más si lo complementamos con los otros evangelios. Este texto lo narran los 4 evangelios. Entonces todos los otros, cada uno va a tener unas características propias de lo que le quiere mostrar a la gente. Y en otros va a decir que él quiso estar con sus discípulos solo. Y cuando se dio cuenta llegó un montón de gente. Pero vuelvo y repito, a mí me gusta eso. Qué bueno que en un mundo como el de hoy, que ya vemos cada vez más poquita gente persiguiendo a Jesús, esto fuera un aliento para nosotros de que cada vez debe ser más gente buscando a Jesús. Que es por los milagros, bueno, pero al menos buscando a Jesús. Es que hay gente que no está buscando a Jesús, hay gente que está buscando a Satanás. Y entonces si usted ve, pasa por ciertos lugares y ve unas filas largas de gente que está donde la que lee el tarot, donde no sé quién, donde, en fin. Y yo, con todo respeto, sí le digo, uy, no, yo quisiera que toda esa gente estuviera persiguiendo a Jesús, así sea, porque necesitan un milagro de Él, ¿sí? Y Jesús puede empezar haciendo en nosotros un milagro, y por medio de ese milagro llega uno a querer estar más cerca de Él, se siente uno que Él lo puede ayudar, que es el único que lo puede ayudar. Entonces, a mí me parece bonita la frase y me parece bonita la imagen. Cuando miró, una multitud venía hacia Él. Entonces, ¿por qué no ser nosotros de esa multitud que va hacia Él? De pronto ya no por el milagro solamente, sino por Él. ¿Listo? Sigue. Le preguntó a Felipe. ¿Le preguntó a quién? A Felipe. ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Es decir, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Pero yo aquí los quiero invitar a ustedes a hacer una cosa. La gente no solamente tenía... Los otros evangelios iban a decir que Jesús les predicó por largo rato. Y que como les predicó por largo rato, los cogió la tarde. Y entonces tenían hambre. ¿Sí? Por eso es bueno que también se puede complementar con el mismo texto, con la misma narración, pero de los otros textos. Entonces resulta de que a la gente, pues claro, le dio hambre y estaban en un lugar lejos. Y Jesús los ve y dice, oye, ¿y cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Yo quiero que aquí tengamos en cuenta 2 cosas. La gente tenía hambre física, pero la gente tenía hambre espiritual. Y me interesa mucho más el hambre espiritual. Sí hay hambre física, y uno ve en nuestros países y en todas partes que hay mucha hambre en mucha gente. Que hay gente que no tiene lo necesario para vivir. Pero también el que se hubieran ido detrás de Jesús era porque había un hambre espiritual. Que, digamos, ahí Jesús mira
Sí, ellos tienen hambre, pero en ningún momento dice que la gente le dijo a Jesús, tenemos hambre. Sí, pero Jesús sí sabe que ellos, obviamente, pero yo me voy a centrar un poquito y quiero que nosotros lo tomemos las dos son importantes. Jesús ve que hay un hambre física en ellos, pero Jesús sabe que hay un hambre espiritual, y tanta es el hambre espiritual, que un pueblo como el pueblo de Israel, que tenía su culto a Dios, que tenía sus sinagogas, que tenía sus sacerdotes, que tenía todo eso, había gente que iba por montones detrás de Jesús. Y va a decir otro texto, porque andaban como ovejas sin un pastor. Espiritualmente no andaban llenos. Cuando uno espiritualmente no anda lleno, uno corre de un lado a otro. Eso es lo que vemos, porque hay gente arrancando para la nueva era, porque espiritualmente no están llenos. Y ahí puede ser culpa tanto de nosotros en la iglesia como de ellos, porque ellos puede ser que nos hayan acercado a buscar la fuente de agua viva, que es Jesús. Y nosotros puede que nos hayan faltado los medios, las herramientas, el ánimo, el tiempo, lo que debemos de hacer para que la gente se acerque y conozca a Jesús. ¿Sí? Entonces, dice, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Vuelvo y repito, vamos a ponerle los dos sentidos, o las dos partes, hambre física y hambre espiritual. Dice, se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces él quería era ver qué le respondía Felipe. A ver si Felipe decía, a ver cómo lo tomaba, a ver qué pensaba, a ver qué solución daba. Pero ojo, se lo dijo a Felipe y nos lo dice a nosotros. Él nos pregunta a nosotros, oye, ¿qué hacemos con este mundo de hoy que espiritualmente tiene hambre y mucha hambre? ¿Y qué hacemos con este mundo de hoy que hay tanta gente que está pasando necesidad física, tiene hambre? Felipe, entonces él ya sabe lo que va a hacer, él sabe dónde está la solución y cuál es. Pero él nos pregunta para ver nosotros qué hacemos. ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros? A ver, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Ah, no, eso le toca al gobierno, ¿sí o no? O que trabajen. O que los ricos. Entonces vamos a ver si Jesús necesita el gobierno, los ricos, o que trabajen, aunque aquí está hablando de personas que en ese momento no estaban trabajando, estaban yendo a buscar a Jesús. Vamos a ver qué. Porque ese es el gran problema de nosotros, que mientras otros, la solución se la chutamos a otro, pero nosotros, no, yo no tengo, Señor, espere, irá que eso es lo que va a pasar. Dice, se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no basta para que cada uno coma un poco. ¿Qué le dice Felipe? No hay con qué, Señor. No, yo no tengo con qué, Señor. Pues, ahí sí que hago. ¿Acaso no es la respuesta de muchos de nosotros? Ay, Señor, pero mire, yo me gano lo que yo me gano apenas servicios, comidita. No, Señor, a mí no me queda. ¿Yo cómo voy a hacer? Pero si su vecino tiene hambre, pero no, Señor, ¿y yo cómo hago? ¿No ve que no alcanza? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que nosotros decimos. No alcanza. Frente al hambre espiritual de las personas, ¿nosotros qué decimos? Ay, no, Señor, yo no tengo tiempo. Esa es casi siempre la primera. No, Señor, es que yo no tengo tiempo. Mire, me levanto, tengo esposa, tengo hijos, tengo que trabajar todo el día, llego cansado. A mí no me gusta eso, yo no voy no, qué pereza ponerme. O sea, tenemos un montón de reparos. Y nos vamos a dar cuenta que si nosotros no ponemos un poquitico, no vamos a calmarle el hambre a nadie. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí porque tengo mucho tiempo? Ustedes saben que yo no vivo de esto. Yo tengo un pequeño negocio, tengo esposa, tengo hijos. Y dentro de todo eso y hasta deudas que tengo, yo saco un tiempo, porque yo sí siento que el mundo de hoy espiritualmente necesita mucho. Mucho. Y que en la medida en que nosotros nos acercamos a Jesús, nosotros empezamos a compartir un poquito más con los demás. Entonces, dice,
Vuelvo y repito, Felipe dice, no, es que no alcanza, Señor, no tenemos con qué. Y de verdad, nosotros no tenemos con qué, ¿cierto que no? A ver, a todas las personas que están aguantando hambre, no lo saquemos del país, en nuestro país. ¿Tenemos nosotros con qué? ¿Nosotros los que estamos aquí? ¿No? ¿Cierto que no? Eso sí, la verdad, no. Hoy el Señor nos va a dar una lección grande. Miren a lo que sigue. Uno de sus discípulos, Andrés, otro discípulo. Entonces aquí tenemos un discípulo que dice, no Señor, aquí no hay con qué, no alcanza. Pero tenemos otro que dice, Señor, yo no sé qué tanto sea eso, pero ojo, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Y agrega, ¿pero qué es esto para tantos? Ojo, no es que no haya nada, algo hay. Si hay algo, hay 5 panes y 2 peces. No vamos a analizar los números, porque 5 y 2 dan ¿cuánto? 7. Y 7 es plenitud y 7 es número de pacto, pero no estamos en este momento en eso. Aunque es interesante saber que el 7 ya habla de, ¿sí?, de pacto, de plenitud, en fin, el número que le atribuimos de perfección de a Dios, ¿sí? Pero entonces, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Es decir, Señor, hay esto es lo que tenemos. A mí que me llama la atención, que el Señor no nos está diciendo que nosotros tenemos que tener toda la plata del mundo para alimentar a la gente que tiene hambre, y eran bastantes. El Señor nos está diciendo es, ¿qué estamos dispuestos a poner nosotros? ¿Qué tenemos? Y es eso poquito, porque aquí el secreto va a ser de esto, y el centro de esto va a ser ese poquito que nosotros tenemos, pero puesto en las manos de Jesús. Ahí está el centro de esto. Ese poquitico que usted tiene puesto en las manos de Jesús, le va a dar alimento a todo el mundo. Entonces, en el hambre física, ese poquito que usted pone con cariño, pero en las manos de Jesús, el Señor lo va a multiplicar para que todos coman. Espiritualmente, ese poquito de conocimiento, ese poquitico de tiempo que usted tiene para formar a los demás, pero puesto en las manos de Jesús, todos se alimentan espiritualmente. ¿Ustedes se dan cuenta por qué yo no me desanimo cuando a veces vienen tan poquitos? ¿Y por qué yo no me desanimo cuando yo a veces siento que puedo dar más y doy poquito? Porque ese poquito lo estoy poniendo en manos ¿de quién? De Jesús. En manos mías ese poquito no le da alimento ni al vecino. En manos suyas lo poquito que usted sabe, lo poquito que usted entiende, lo poquito que usted aporta económicamente, no alimenta a nadie. Y como usted sabe que es poquito, ni siquiera lo suelta. Pero en manos de Jesús, ese poquito que usted pone en manos de Jesús y Él los alimenta a todos. Entonces la pregunta es, para un mundo como el de hoy, con hambre física y con hambre espiritual, ¿qué estamos dispuestos a poner nosotros para que el Señor lo multiplique y le dé comer a todos? Ustedes están preocupados por la situación del país, están preocupados por la situación de violencia, por la situación de robo, por la situación de corrupción política, por la situación de drogadicción, por la situación de maltrato de niños. Hombre, un niño, la única defensa que tiene es de la persona que lo va a maltratar. Por los vicios. Que eso es terrible. Un niño, yo tengo hijos y un niño no puede hacer nada más que llorar. ¿Qué más puede hacer un niño? Ustedes están preocupados por la cuestión de vicios, por la cuestión de drogas, por la cuestión de todo esto que se nos está metiendo en contra de lo que a Dios le agrada. Están preocupados por todo eso. ¿Y qué están dispuestos a poner para que eso cambie? ¿Qué están dispuestos a poner, pero no en manos de cualquiera por ahí? Solo en manos de Jesús. La oración. Oración es lo único que podemos hacer. Oración, pero también aquí ellos pusieron, no solamente dijeron, Señor, vamos a orar a ver, no. La oración la puso Jesús cuando ahorita dio gracias. Aquí ellos pusieron algo, 5 panes y 2 peces. Porque esa es la otra que es muy fácil. Ay, Señor, ay, Padre Santo, que en mi país no haya hambre. ¿Qué?
¿Y usted qué? A ver, ¿usted qué pone, qué está poniendo usted? A ver, y si todos ponen un poquito, vuelvo y repito, así sea bien poquito, pero es que lo lindo de esto es en manos de Jesús, en manos de Él. Él llega y le da a todo el mundo y sobra. Ahí está, el centro de esto es eso, Entonces, para todo el hambre física y sobre todo para ese hambre espiritual tan tremenda que hay, que la gente no sabe para dónde arrancar, arranca para un lado, arranca para donde le pintan cualquier, ¿cómo se dice aquí? Dulcecito o pajarito en el aire, para allá arranca. ¿Por qué? Para todo eso, ¿qué estamos dispuestos a poner nosotros en manos de Jesús para que Él le dé alimento a todos? Ese es el centro de todo eso ahí. Dice, 5 panes de sal y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Señas de que eso no iba a alcanzar. Eso es para confirmar que lo de eso no iba a alcanzar para nada. Dice, replicó Jesús, haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Que se organicen. ¿Sí? Haga que se organicen. En otra parte creo que va a decir los números de a 50, algo así, pero el Señor los organiza. Paso número 1, los organiza. Sigue. La gente se recostó, eran unos 5,000. Y en otros textos va a decir que eran solamente hombres, entonces no, 5,000 hombres, más las mujeres y los niños que no se contaban así. O sea que era muchísima gente. Pero unos 5,000 ahorita así no son bastantes, son mucha gente. Muchísima gente. Sigue. Y habían 5 panes y 2 peces. Y habían 5,000 solo en hombres. ¿Sí? Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias. Que a dónde Jesús había hecho lo mismo. En la última cena, precisamente Él tomó pan y dio gracias. Dio gracias. Entonces, aquí ya es Jesús el que da gracias por esos 5 panes y esos 2 peces. Da gracias a Dios porque al menos tiene ahí para alimentar a toda esa gente 5 panes y 2 peces. Los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. ¿Qué hicieron? Comieron todo lo que quisieron. ¿Por qué comieron todo lo que quisieron? Porque hubo un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, pero los puso en manos de Jesús. Y porque ojalá haya alguno de nosotros que lo que tenga sea algo muy poquitico, pero lo ponga en manos de Jesús. Yo lo he repetido muchas veces porque yo creo que ustedes se lleven esta imagen y es el centro de esta historia. El centro del texto es lo poquito que tengas, ponelo en manos de Jesús. Y Jesús se va a encargar de hacer lo demás. Y lo otro es que el muchacho no me dice quién es. El muchacho no lo dice quién es, pero de ahí podemos sacar una enseñanza, porque podemos ser nosotros. Fíjense que todas esas meditaciones importantes, puedo ser yo. De hecho, uno de los peores errores que nosotros cometemos en esta situación de tanta necesidad que hay económicamente en el mundo de hoy, en nuestro país, con tanta gente que está entrando ilegal y está en las calles aguantando hambre, es que de verdad el Señor no te pide que los alimentes a todos, pero el Señor sí te pide que al menos te acuerdes de uno. Si a ti no te falta nada, tienes las comiditas del día, tienes un techo donde dormir, ¿por qué usted no puede? Encárguese usted de uno, otro se encarga de otro, otro de otro, y al final todos están bien. Pero como nosotros, vuelvo y repito, la excusa es no, eso lo tiene que hacer el gobierno, ellos verán cómo hacen. Cuando ellos lo que hacen, lo hacen también con la plata de nosotros, que nos la sacan por medio de impuestos y todo eso. De donde se roban un montón y donde lo que entregan es bien poquito. Esa es la realidad. Eso no es la realidad. Sigue. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos. ¿A quién les dijo? A los discípulos. Dice a sus discípulos. Pero aquí discípulos podemos ser nosotros también. Si consideramos que Jesús es nuestro maestro y si vamos detrás de Él. Recoger los trozos sobrantes para que nada
se pierda. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque el Señor no quiere que se bote comida. Y ya lo decía el Papa Francisco, repitiendo una frase de quién más era, no me acuerdo, pero el que bota comida le está robando a los pobres. Porque tú estás botando lo que otros no tienen siquiera para alimentarse. Entonces, el Señor no quiere que se pierda nada. Y hay gente que es de verdad muy derrochona y muy botona. Dice, los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Cuántos? 12. El 12 en la Biblia, ¿qué representa? El pueblo de Dios. 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. 12 apóstoles, la iglesia. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que quedó comida para todos. Que queda inclusive Para todo el pueblo. de Dios. Si hacemos el recorrido, 5 panes y 2 peces, de alguien que estuvo dispuesto a ponerlos en manos de Jesús, todos comen, todos se sacian y sobra para aún así para el pueblo de Dios. Sigue. Al ver la gente, el signo, ¿el qué? El signo. ¿Cuál es la diferencia? A ver si ya la entendieron. Entre signo y milagro es lo mismo, pero hay una diferencia, hay una intención. ¿Cuál es? Que me indica hacia quién mirar. Que claro, la gente, el signo me indica es, o señala es a la persona de Jesús. Una señal que me indica que yo tengo que mirar a ese. Si yo me quedo mirando el milagro, hasta ahí llego. Pero si yo miro a Jesús, van a pasar muchas cosas más. Entonces, viendo la gente el signo que había realizado, comentaba, este es verdaderamente el profeta que iba a venir. Ellos siempre esperaron que el Mesías o que iba a venir alguien, un profeta muy importante. Un nuevo Moisés. Y esto va a estar muy empañado de esto, porque San Juan sí le va a dar un matiz importante a esto. Porque en este mismo discurso que Juan empieza con la multiplicación de los panes, Jesús va a decir más adelantico, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces aquí lo que está haciendo el evangelista, yo no estoy tomando el matiz teológico, yo estoy tomando el matiz de lección divina, que es lo simple, lo que me dice, lo que me trae. Pero aquí hay un matiz teológico profundo. Porque aquí lo primero que está haciendo el evangelista Juan es que así como Moisés le dio de comer al pueblo de Israel en el desierto, ahora Jesús viene y le da de comer a todos los que están ahí. Entonces empieza a poner en comparación a Moisés con Jesús. Jesús es el nuevo Moisés. Es decir, por eso dicen, este es verdaderamente el profeta que había de venir. Y después lo engancha con todo lo que sigue este discurso del pan de vida, para mostrar que así como Moisés alimentó, o Dios por medio de Moisés y todo eso, alimentó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, por medio del maná, pues Jesús lleva más de 2000 años alimentando a miles y miles de millones. Entonces ellos terminan reconociendo que Jesús es ese profeta que ellos estaban esperando, ese que tenía que venir, ese que haría prodigios grandes. Esto es una cosa que así por encima nosotros, de tanto escucharlo, a lo mejor no nos parece grande, pero coja usted 5 panes y 2 peces y él le comerá más de 5000 a ver. ¿Sí? Sigue. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza. ¿A tomarle por qué? Por la fuerza. Por la fuerza. Para hacerle rey, huyó de nuevo al monte, él solo. Entonces la gente, claro, ¿quién no va a querer tomar a alguien y hacerlo rey cuando ve que es capaz de hacer semejantes prodigios, semejantes señales? El problema, ¿cuál era ahí? ¿Cuál era el problema ahí? Que Jesús iba a tener que ser un rey a como la gente quiere y no a como él iba a ser rey. Ese es el problema. ¿Ustedes nos han dado cuenta que a nosotros también nos pasa? Jesús es nuestro rey, pero como nosotros queremos que sea nuestro rey, no como él es. Y la idea de rey
o de Mesías o de todas esas ideas que ellos tenían de cómo tenía que ser su rey, era muy diferente a lo que Jesús era. Pues él decía, mi reino no es de este Mi reino no es de este mundo, le va a decir a Pilato, ¿cierto? Entonces, si ustedes, ahí nos podíamos retener un poquitico, si ustedes miran, entonces, la idea de rey era un guerrero, que se alzaran armas y que cogiera a todos los enemigos del pueblo de Israel, otro Sansón. los destruyera, ¿sí? Y la idea de rey de Jesús es, como cordero, al matadero. Ajá, todo lo contrario. Yo los conquisto por medio del amor que les tengo y del perdón y de la vida que les vengo a dar. Es una cosa completamente diferente que a nadie se imagina. Decían, rey como que rey. Es el hijo de Sí. El hijo de José, de María, de esa gente por allá. Dios mío, esa gente no cuenta, no son de familia sacerdotal, no cuentan. Y come con pecadores. Entonces, todo esto nos sirve para que, estas frases nos sirven para que nosotros veamos qué tan diferente es la idea que nosotros podemos tener inclusive de Jesús como rey, como Dios, a la que Jesús realmente es. Entonces Jesús huye porque, vuelvo y repito, es muy peligroso cuando uno tiene que ser lo que la gente quiere que sea y no lo que es. Y más en Jesús, mucho más en Jesús. Quiero terminar con lo siguiente. Estos textos de la multiplicación de los panes, ya había pasado algo así en el Antiguo Testamento y eso está en 2 de Reyes 4, 42, 44. Vamos a tenerlo en cuenta. ¿Por qué? ¿Dónde están Reyes? Segunda de Reyes. Sí, 2 de Reyes 4, 42, 44. Miren lo que dicen. Ya de todas maneras los evangelistas tienen en cuenta de todas maneras esta situación que sucedió y dice así. 40, ¿qué les dije? 42 y 44. 42. 42, 44. Sí, 42, 44. Un hombre de Baal Salisá llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo, entonces, ¿de quién trajeron eso? Donde Eliseo. O sea que de alguna manera también están comparando a Jesús con el profeta Eliseo. Dáselo a la gente y que coman. Su servidor replicó, ¿cómo voy a ofrecer esto a 100 hombres? Como quien dice lo mismo, esto no alcanza. ¿Cómo voy a ofrecer esto a 100 hombres? Esto no alcanza. Y él dijo, dáselo a la gente que coman, porque esto dice Yahvé, comerán y sobrará. Lo puso ante ellos, que comieron y dejaron todavía sobras conforme a la palabra de Yahvé. Entonces, si se dan cuenta que a mí siempre me ha gustado eso, yo trato de, cuando miro un texto del Nuevo Testamento, mirar los puentes y mirar, si no está ahí, porque de pronto la versión de la Biblia no me lo menciona, yo lo busco por internet y siempre me van a dar el puente de donde sucedió algo parecido. Entonces ellos estaban relacionando a Jesús con lo que había hecho el profeta Eliseo. Y el mensaje es sencillo y con esto termino. Lo poquito que tengas para el hambre física de las personas y el hambre espiritual, ponlo en manos de Jesús. Si no pones nada, el Señor no va a hacer nada. Y se me olvidó decirlo. Si no pones nada, las cosas van a seguir como están y la gente va a seguir con hambre física y hambre espiritual. Entonces el llamado es, así sea poquitico, porque era muy poquito, ponlo en manos de Jesús, que la muestra más grande de que Jesús es Dios es eso. ¿Quién puede hacer eso? Y la diferencia con el texto de Eliseo es que Eliseo dice, Yahvé ha dicho que comerán y sobrará. Jesús no dice, el Padre ha dicho que comerán y sobrarán, sino les da de comer y sobra. Muestra inequívoca de que Jesús es mucho más grande y es Dios. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor que ya nos habló por medio de la meditación. Vamos a contestarle, vamos a hablar con Él. Amado Señor Jesús, volvemos y te damos gracias porque sabemos que estás en medio de nosotros.
Pero en medio de nosotros, donde tú también estás, Señor, hay una gran multitud que tiene mucha hambre física y mucha hambre espiritual. Eso lo sabemos, Señor, porque todos los días vemos gente que se queja, gente que se esfuerza porque no les alcanza lo que se consiguen cada día para vivir. Pero de la manera espiritual lo sabemos porque hay mucha gente corriendo de un lado al otro sin saber dónde van a llegar. Donde cualquiera que les ofrezca una solución, allá corren, Señor. Y si corren para todos los lados es porque no te han encontrado a ti, porque quien te encuentra verdaderamente a ti se llena completamente y no corre de un lado a otro. Hoy estamos igual, Señor, que hace más de 2000 años. Y seguramente tú nos pruebas todos los días y nos dicen qué vamos a hacer para que esta gente se alimente físicamente y espiritualmente. Muchas veces, Señor, te hemos respondido como Felipe: Señor, no nos alcanza, no tenemos tiempo, es muy poquito lo que tenemos para tantas personas. Pero sabes una cosa, Señor, nosotros sabemos lo que tú vas a hacer. Y por eso, así como un discípulo te dice que no alcanza, otro discípulo te dice: lo que tenemos es poquito, Señor, pero aquí está. Yo quiero, Señor, que nos ayudes a irnos cuestionándonos y pensando qué es eso poquito que tenemos, pero que debemos poner en tus manos. Es maravilloso, Señor, cómo eso tan poquitico que nosotros tenemos para calmar el hambre física y espiritual de las personas, puesto en tus manos, alcanza para todos y sobra. Qué maravilloso saber eso, qué maravilloso saber que tú eres nuestro Dios y que puedes hacer cosas tan maravillosas y tan grandes. Ayúdanos a tomar conciencia, Señor, de que sí hay un poquito que podemos poner en ti. Gracias te damos, Señor, porque estas formaciones nos van a servir para nosotros pensar todo lo que podemos hacer por una sociedad como la de hoy y que no sabíamos que con tan poquito podíamos llegar a alimentarlos a todos. Gracias, Señor, porque nos enseñas que eso poquito hay que dar gracias al Padre por eso. No hay que dar gracias, hay que dar gracias por todo, pero no solamente cuando hay abundancia, también cuando hay poquito hay que agradecer. Y cuando uno es agradecido, el Señor nunca le va a faltar con nada. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a entender de que no debemos desperdiciar. Muchas veces desperdiciamos en tiempo, en comida. Espiritualmente desperdiciamos mucho tiempo en cosas que no se deben, en vez de formarnos y sacar campitos para ir a donde tantos que tienen hambre espiritual y quieren saber de ti. Que nosotros podamos ser el inicio de esa señal que tú vas a hacer en ellos, para que ellos después te reconozcan como el profeta, como el Hijo de Dios, como el que tenía que venir a este mundo, como la solución a todo, y se conviertan en discípulos tuyos que después van a seguir la misión que nosotros estamos realizando ahorita. Porque todo esto es eso. Nosotros pasaremos y tú nos pedirás cuenta por esta generación, pero debemos de dejar formados y educados a otros para que se encarguen de las futuras generaciones. Te bendecimos y te alabamos, Señor, te damos gracias. Ponemos en tus manos a tantas personas que nos escriben y nos piden oración porque están pasando momentos difíciles. A veces a nosotros se nos olvidan quiénes son, pero tú sí sabes. Y los ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que en ti son las mejores manos en las que pueden estar y que tú vas a hacer algo en ellos. Te pedimos, Señor, que nos acompañes a nuestras casas, a nuestras familias, que bendigas a nuestro país, que todo lo que se viene de aquí en adelante sea en busca de un mejor futuro para todos, donde podamos estar tranquilos, podamos tener paz, podamos tener lo necesario para vivir felices, porque tú nos has dado todo para que seamos felices. Somos nosotros los que nos encargamos de tirarnos todo eso, de acabar con todo eso. Te bendecimos, te alabamos, Señor, te damos gracias y te pedimos que camines siempre de nuestra mano y a nuestro lado. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.